Hola, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro, a una nueva clase de este maravilloso curso de hepatología, curso superior de hepatología. Espero que estén estudiando, que como decíamos en medicina, lo que nosotros vemos en las clases es la punta del iceberg de todo lo que tenemos para seguir incursionando y aprendiendo. Hoy vamos a seguir con unos temas. Fernando, Esteban, hola, ¿cómo están? Bien. Fer, vos querías compartirnos algo, ¿no? No sé si nos Hola hace... Marce, hola chicos, ¿cómo les va? Sí, mira, yo voy a estar medio desconectado porque tengo una reunión, pero me gustaría, bueno, primero agradecerle a Nicolás, que Nico trabaja conmigo en el cruce, eh, lo lamento por él, que va a dar el caso clínico y la integración de hepatocarcinoma. Ahora. Igual Marce, ahora te lo libero para que vos lo presentes, pero antes que nada y aprovechando la cantidad de chicos que somos, son, yo no tan chico, el cruce tiene un cargo de residencia para tomar, que quedó libre en el primer llamado. Así que ahora Sofi les va a poner en el mensaje el link para los que quieran incorporarse ahí y presentarse. La inscripción ya está abierta y va a estar abierta hasta el 11 de septiembre. El 14 se va a tomar el examen, que es un choice muy simple, y después de eso, el que quede aprobado va a entrar junto con un segundo residente y el fellow de la Sociedad de Hígado, que va a estar un año con nosotros, va a estar ahí trabajando en, en, nuestra, en nuestra unidad. Así que bueno, eso les quería decir a todos los que estén interesados. Por ahí no hubo mucha promoción de la residencia, así que estaría bueno esto que lo tengan presente para poder presentarse el que tenga ganas. Ahora sí, los libero. Sí, ¿Se escucha la aparte, música bueno, de decir fondo? esto se escuchó perfecto, sí, se escucha también. Que Perdón. bueno, que es uno de los pocos lugares que hay residencia, así que está para aprovechar, ¿no? Y las formaciones en hepatología y trasplante. Así que Sí, bueno, ahí Sofi yo ya estoy, dejó el pa- link para los que quieren empezar. yo estoy pasado por edad para anotarme o estoy todavía a tiempo. Vos estás para Podemos director de hacer ahí. una excepción, doctor. Ok. Tibio las... Bueno, como les decía, que lo que estamos viendo siempre es la punta de lo que hay para estudiar y para lo que hay para conocer sobre hepatología en general. Vinimos hablando las últimas clases de hepatocarcinoma y hoy, obviamente, tenemos el placer de que esté con nosotros el doctor Domínguez Nicolás, él es hepatólogo, también fue residente, él puede hablarles de la residencia en el EC, lo que es, en el Hospital del Cruce, fue residente ahí. Así que bienvenido Nicolás, un placer que estés con nosotros. Él nos va a hablar y va a seguir tratando sobre el tema hepatocarcinoma y tratamiento. Bien, y Hola. por lo que me dijeron va a ser muy dinámico porque es muy docente el doctor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que ya puedo compartir pantalla. A ver, ahí está. Dígame si se ve todo bien. Y perfecto. Perfecto. Bueno, ahí, como les decía Marcela, bueno, hoy les voy a hablar un poquitito de tratamiento de hepatocarcinoma. Yo soy Nicolás Domínguez, yo soy actualmente residente de segundo año del Hospital El Cruce de Hepatología y Trasplante Hepático. Y bueno, vamos a arrancar los motores, que esperemos que hasta ahora no estén como el de acá, el auto de acá. Vamos a arrancar con un casito clínico, ¿sí? Quiero a todos dinámicos, ¿eh? Tenemos a un paciente que se llama Luis, tiene 60 años, tiene antecedentes de cirrosis hepática secundaria hepatitis C, que esta se diagnosticó en el año 2020, se trató la hepatitis C, se curó, y como descompensaciones de su cirrosis tiene encefalopatía portosistémica, tuvo múltiples episodios de encefalopatía sin un claro desencadenante, y el señor durante la pandemia pierde el seguimiento y cuando vuelve en el screening se le encuentra un nódulo hepático y se los deriva a nuestro centro para evaluarlo para un trasplante hepático. Nosotros lo recibimos en junio de este año, ¿sí?
Él nos trae una serie de estudios previos, nos trae una resonancia de diciembre del año pasado, que bueno, tiene un hígado que es de aspecto cirrótico, y en la resonancia encontramos en el segmento 2 y en el segmento 6 dos lesiones focales hiperintensas en T1 y en T2, sin restricción en la difusión, sin realce al contraste, de 36 y 33 milímetros respectivamente, ambas categorizadas como LIRAD 3. Tiene también circulación colateral, esplenomegalia y no tiene ascitis. Tiene una endoscopía que es de septiembre del año pasado, que no tiene varices esofágicas, y tiene una alfa-fetoproteína de 6,8. Esos son los estudios que él nos traía. Bueno, nosotros le hacemos, bueno, a todos los pacientes que vienen a evaluarse para trasplante, le hacemos una serie de estudios completos, entre ellos un laboratorio de evaluación para trasplante hepático, que, bueno, lo que podemos ver es que el paciente tiene plaquetopenia, tiene una bilirrubina elevada de 6,15 con una directa de 1,43, ¿sí? Esto puede ser porque los pacientes cirróticos hacen shunt y eso puede hacer que aumente la bilirrubina indirecta, ¿sí? Tiene 68 de TGO, 44 de TGP, una FAL prácticamente normal, una carga viral para hepatitis C no detectable, función renal normal y una alfa-fetoproteína de 11,5. Le hacemos una serie de estudios por imágenes, le hacemos una ecografía que nos informa un hígado de aspecto cirrótico con una lesión focal en segmento 2 de 40 milímetros, hipoecogénica, esplenomegalia, tiene una vena porta con flujo hepatófugo, ¿sí? Pero sin evidencia de trombosis, no tiene ascitis y no tiene circulación, y tiene circulación colateral. Después le hicimos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, donde en el tórax no se evidenciaba ninguna lesión, y en el abdomen evidenciamos un hígado de aspecto cirrótico con dos lesiones, ¿sí? Una que estaba en segmento 2, que presenta realce post-contraste y lavado sin cápsula de 40 milímetros, que la categoriza como LIRAD 5, ¿sí? Y una observación redondeada en el segmento 6, que no presenta realce post-contraste ni cápsula, pero la en fase tardía de 45 milímetros, y en este caso se categoriza como LIRAD 4. El puntaje de MEL le da de 19 puntos, el paciente es Child B, 9 puntos, y el grupo sanguíneo del señor es grupo 0. Entonces, vamos a arrancar, ahora me van a contar ustedes qué opinan según el estadio de BCLC de este paciente. Recordemos que tiene dos lesiones en la tomografía, una es LIRAD 5 de 40 milímetros y la otra es LIRAD 4 de 45 milímetros. Así que, ¿qué les parece que es? ¿Un BCLC 0, A, B, C o D? Y lo que le voy a pedir es que acá les dejo un código QR que pueden escanear con el celular, y eso los va a llevar a una plataforma donde pueden responder, o pueden entrar al link que está ahí arriba, y ahí también pueden responder. Calculo que todos tienen notebook, todos tienen smartphone, así que no me vengan con que tienen una computadora así y no pueden responder. Así que quiero que todos contesten, les voy a dar un minutito para que contesten. Nico, escúchame, Sí, ¿podrás dale. poner ese mismo link? ¿Podrás pegarlo acá en el chat? ¿Cómo no? Así, a ver, espérame un minutito. hay muchos que están respondiendo acá en el chat, más vale que respondan en el link. En el link, a ver si lo puedo... Si no, yo lo escaneo y se los paso. Les voy pasando el de cada... Hay un QR por cada pregunta, ¿no? Claro, son dos preguntas igual. Dale, ahí está. ahí igual lo pasé. Ahí igual lo pasé perfecto. Sí, ahí ya lo pasé. Buenísimo, gracias. Ahí está. Así que le doy un minutito para que respondan y vamos a ver qué dicen. A ver. Acá me parece, personas, sí, 51 personas. Bueno, yo acá tengo las respuestas. Tenemos un 51% dijo que el paciente tiene un BCLC-A, un 41% dijo que tiene un BCLC-B, un 6% dijo que tiene un BCLC-C, y un 2% dice que tiene un BCLC-D. Bueno, está bien. Bueno, les comento lo que pensamos nosotros. No sé si se acuerdan la clasificación, esta es la nueva clasificación de BCLC, ¿sí?
que clasifica a los pacientes con hepatocarcinoma en estadio muy temprano, que sería el 0, en estadio temprano A, intermedio B, avanzado el C y terminal el estadio D, ¿sí? Los pacientes, a ver, estadio 0, la verdad que no, porque, a ver, el señor ya tiene un tumor que mide más de 2 centímetros, así que ya de ahí lo sacamos. Yo creo que la discusión más que nada estaría entre el estadio A y el estadio B, ¿no? Que es lo que pusieron casi todos. Nosotros la verdad que lo pensamos como estadio A, pero la verdad que puede ser discutible. ¿Por qué? A ver, el señor tiene un nódulo confirmado que es cáncer, tiene un nódulo, que es de 40 milímetros, o sea que estaría dentro de los criterios de Milán. Entonces, estando dentro de los criterios de Milán, lo podemos poner como un BCLC A, ¿sí? Pero bueno, tiene otro nódulo que es LIRAD4, ¿sí? Entonces, si ese nódulo nosotros lo tomamos como un HCC, que la realidad es que cuando tenemos un LIRAD4, la probabilidad de que sea un HCC es de hasta un 80%, o sea, es muy probable que sea un HCC, ahí sí lo podríamos categorizar como un LIRAD4. Pero, y esto va a colación desde el punto de vista trasplantológico, por ahí van a ver un poquito cuando vean el módulo de trasplante, pero nosotros en el área de trasplantabilidad siempre tratamos de ir a favor del paciente y tratamos de buscar el tratamiento curativo, ¿no? Y la regla del INCUCAI es que nosotros, al paciente que tiene un nódulo de hepatocarcinoma dentro de Milán, nosotros le podemos pedir puntos extra al INCUCAI para trasplante hepático, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el nódulo que era el IRAD5, o sea, que era confirmado HCC, era uno solo, terminamos considerando al paciente como un BCLC-A. Entonces, es un BCLC-A que tiene un tumor único, ¿sí? Que la realidad es que tiene bilirrubina aumentada, ¿sí? Y esto no les dije, nosotros a todos los pacientes que evaluamos para trasplante le hacemos estudios cardiológicos, neumonológicos, lo hacemos ver por psicólogos, por cirujanos, por todo, y la realidad es que no tenía ninguna contraindicación para trasplante. Entonces nosotros lo que hicimos, yendo a favor del paciente, es ir por la opción del trasplante. Y como les dije, nosotros a los pacientes que tienen un hepatocarcinoma dentro de los criterios de Milán, nosotros tenemos la posibilidad de pedirle puntos suplementarios. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Obviamente nos arriesgamos y le pedimos los puntos suplementarios. Pero ¿qué pasó? Como tenía esta lesión LIRAD4 el paciente, nos rechazaron los puntos suplementarios. La realidad es que el señor quedó con un puntaje de MEL, que es de 19 puntos, que para el grupo sanguíneo que tiene el paciente, que es el grupo 0, la realidad es que está lejos del trasplante hepático. Entonces eso la realidad es que lo aleja un poco del trasplante. Entonces, bueno, cuando recibimos esa respuesta de los jurados que evalúan el tema de los puntos suplementarios, reaccionamos como el Diego contra Italia en el Mundial, ¿no? Así. Pero bueno, nada, había que seguir. Y encima, para empeorar las cosas, posterior a esto, nosotros al paciente le pedimos una resonancia para categorizar mejor las lesiones. Y esta resonancia encontramos, bueno, obviamente el hígado cirrótico y la lesión que categorizaba previamente como el IRAD4, ahora la categoriza como el IRAD5. Así que ahora el paciente ya lo tenemos fuera de los criterios de Milán, ¿sí? Y bueno, nada, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Y ahora les voy a preguntar a ustedes, a ver qué harían, y les voy a dar opciones. La primera opción es, increpamos la decisión de los jueces y le pedimos amablemente que revean su decisión. Somos tiempistas, decimos, bueno, el paciente lo dejamos en lista de espera, tiene 19 puntos de MEL, lo esperamos, por ahí se trasplanta. Hacemos la heroica, que la heroica sería tratar de hacerle quimioembolización, hacer que se achiquen esos tumores y hacer que vuelva a un estadio anterior, digamos, que nos permita el trasplante y nos permita pedirle puntos suplementarios. Hacemos la tibia, que la tibia sería, bueno, le ofrecemos un tratamiento sistémico con quimioterapia, ¿sí? Y que le mejoramos un poco la sobrevida, o directamente lo condenamos y es un paciente paliativo y no le ofrecemos ningún tipo de tratamiento. Y ahora le voy a pedir lo mismo que lo anterior, escanean el código QR o entran a ese link, ¿sí? Ahora les comparto el link en el chat y van a responder a ver qué les parece. Esperen que ahí se lo copio también en el chat para que lo tengan.
reiteramos que la votación es anónima, ¿no, Nico? Sí, la votación es anónima, yo Pero sí no nos voy a sale deschavar a quienes no nadie. votan. No No deschavo a sale quienes no nadie. votan. Está bien, Claro. pero no sale quienes no votan. Así No, que quienes no votan no sale, voten todos, es anónimo, acá estamos todos para aprender. Y de hecho, hasta nosotros, dentro del servicio, nos generó un montón de discusión esto. Así que no es fácil y muchas opiniones pueden estar bien. Bueno, si quieren sigo. Bueno, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora les voy a dar la clase, ¿sí? Voy a desarrollar la clase y cuando termine vamos a volver a la votación a ver qué votaron y vamos a ver si después de la clase cambian su opinión. Vamos a hacer así. Bueno, muy bien. Bueno, como les comentaba previamente, este año hubo una renovación, ¿sí? del BSLC, ¿sí? Que el BSLC en realidad es una guía que nosotros utilizamos, ¿no? Para evaluar qué tratamiento es conveniente para determinado paciente, ¿no? Como les dije, bueno, lo dividimos en 0, A, B, C o D, dependiendo de la carga tumoral, de la cantidad de tumores y de la síntesis hepática y del performance status del paciente, ¿sí? La realidad es que este último año, en el 2022, hubo 3 cambios importantes en el BSLC, que por ahí nosotros en el ámbito de trasplante ya lo hacíamos, pero digamos ahora quedó escrito estos cambios. Uno de ellos es lo que se conoce como la migración en el tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que es un BSLC, estadio B, que, digamos, por su estadio se le indicaría como tratamiento una quimioembolización, pero por algún motivo uno no le puede dar una quimioembolización, se puede pasar al siguiente tratamiento, que sería el tratamiento sistémico. Eso es uno de los cambios. El otro cambio que fue de este año es el tema de que el BSLC-B incorpora la posibilidad de hacer 3 tipos de tratamientos distintos, según cada paciente, que son el trasplante, la quimioembolización y el tratamiento sistémico. O sea, se puede ofrecer los 3 tratamientos dependiendo del paciente para este estadio. Y lo último, y muy importante, que incorporó, que tal vez es uno de los conceptos más importantes, es el tema del downstaging. El downstaging sería que si nosotros tenemos un paciente que está en un BSLC-B, hacerle un tratamiento puente, que principalmente lo que más utilizamos es la quimioembolización, ¿sí? Para que este paciente que está en un estadio más avanzado regrese a un estadio anterior y que así nosotros podamos ofrecerle un tratamiento curativo, ¿no? Esos son, digamos, los 3 cambios más importantes que se dieron en el BSLC que se publicó este año, ¿sí? Y bueno, yendo más adentradamente a los tratamientos del hepatocarcinoma, bueno, tenemos tenemos 2 tipos de tratamientos, ¿sí? Que son los tratamientos curativos y los tratamientos con fines paliativos, ¿no? Los tratamientos curativos son la ablación, la resección y el trasplante. Y los tratamientos paliativos son la quimioembolización o la radioembolización y el tratamiento sistémico, ¿sí? Y ahora voy a desarrollar cada uno de estos, ¿sí? Vamos a empezar primero con el primer tratamiento curativo, que es la ablación. La ablación es un método, ¿sí?, que se puede hacer de diferentes formas. Hay diferentes tipos de ablación. La que más se usa en nuestro medio es la ablación por radiofrecuencia, ¿sí?, que es la primera, que es un método físico-térmico que lo que genera es una necrosis paulativa a nivel del tumor, ¿sí? Y esta ablación por radiofrecuencia puede ser de 2 tipos. Puede ser monopolar o multipolar. Monopolar es aquella que utiliza un solo electrodo que se coloca en el centro de la lesión y el calor, digamos, genera necrosis coagulativa hacia afuera. Y después está la multipolar, que la multipolar se utilizan varios electrodos y es más eficaz porque permite, digamos, hacer un control mayor desde el punto de vista tridimensional del tumor y permite un mejor control del tumor. Después tenemos la ablación por microondas, que también es un método físico-térmico. La ablación es la crioablación, que es por congelación, ¿sí? Y después otro tipo que se utiliza también en nuestro medio, que no lo puse acá, es la ablación por alcoholización, ¿sí? Alcoholización de la lesión, ese es otro de los métodos.
Bueno, ahora voy a adentrarme un poco más en la ablación por radiofrecuencia, que es la que más se utiliza en nuestro medio, ¿no? Bueno, la ablación por radiofrecuencia es un método físico-térmico que consiste en la administración de calor a través de una aguja provocando una necrosis coagulativa, ¿sí? La ablación por radiofrecuencia puede hacerse por vía percutánea o puede hacerse por vía laparoscópica, y puede ser bajo vía ecográfica o por tomografía. Pero tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Una de ellas es la ubicación tumoral, ¿sí? Los tumores que son subcapsulares, por ejemplo, no puede hacerse este procedimiento. La cercanía a estructuras vasculares, si el tumor está cerca de una estructura vascular, tampoco se puede hacer, y el tamaño tumoral hasta 3 centímetros. O sea, lo que dice la guía es que hasta 3 centímetros es aceptable que puede hacerse este tipo de tratamiento. Y el talón de Aquiles que tiene este método de tratamiento es que tiene una recurrencia de entre el 50 al 70% a los 5 años. ¿Sí? Bien. Este es un estudio, ¿sí?, en el que se sometió a 785 pacientes en estadio muy, muy temprano a resección quirúrgica, ¿sí?, y otros pacientes fueron sometidos a ablación por radiofrecuencia y otros a ablación por alcoholización, ¿sí? Y como ven, la sobrevida a 5 años, ¿sí?, de la resección fue del 84%, fue un poquito menos con la ablación por radiofrecuencia y un poquitito menos con la ablación por alcoholización, ¿sí? Bueno, ¿qué recomienda nuestra guía, la guía argentina, que es del año 2020, con respecto a la ablación? Bueno, recomienda la ablación por radiofrecuencia en aquellos pacientes que tienen un hepatocarcinoma en estadio BCLC 0 o A, que no son candidatos a trasplante hepático o resección quirúrgica, ¿sí? La guía, siempre que se pueda, prefiere la resección quirúrgica a la ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Y dentro de los diferentes tipos de ablación que uno puede realizar, la ablación por radiofrecuencia tiene que ser la de primera elección por sobre la alcoholización, la ablación por microondas, la crioablación y otros tipos de ablación que están descritos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la ablación. Ahora vamos a pasar al segundo tratamiento curativo, que es la resección, ¿sí? Como sabemos, o como deben saber, el 80 al 90% de los hepatocarcinomas se dan en el contexto de un hígado cirrótico, ¿sí? Y estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, de infecciones, y tienen una reducida capacidad de regeneración postoperatoria. Por eso, si vamos a elegir a un paciente para resecarlo de un hepatocarcinoma, tenemos que ser muy minuciosos en el paciente que vamos a elegir. ¿Y cuál sería el candidato ideal para hacer una resección? Bueno, un paciente que tenga una cirrosis hepática compensada, un paciente que tenga un performance status de 0, que tenga un Child Super A. Un Child Super A es aquel paciente que no tiene hipertensión portal clínicamente significativa, que tenga bilirrubina menor a 1, que tenga plaquetas mayores a 100.000 y que el tumor sea único. Digamos, sería el candidato ideal para que lleguemos a una resección como tratamiento curativo, ¿sí? Pero es muy importante que previamente a hacer una resección tenemos que hacer lo que se conoce como la volumetría hepática, ¿sí? La volumetría hepática se puede hacer por tomografía o por resonancia, ¿sí? Y este estudio lo que hace es calcular el volumen hepático total, el volumen hepático a resecar y el volumen hepático remanente, ¿sí? Y lo que recomienda la guía es que el hígado remanente no debe ser inferior al 40% en pacientes que tienen una adecuada reserva funcional hepática, ¿sí? Bueno, la resección puede ser abierta o por vía laparoscópica. La realidad es que no hay estudios de superioridad de uno a otro, ¿sí? Está aceptado cualquiera de los dos métodos. Pero sí, bueno, hay dos tipos de resecciones. La resección puede ser anatómica, o sea que se hace una segmentación hepática, o puede ser no anatómica, o sea que se hace una nodulectomía, solamente se saca el tumor. La realidad es que las dos tienen igual sobrevida, pero en la resección anatómica, o sea, la que hacemos la segmentación hepática, tiene lo que sí se ha visto es que tiene menos riesgo de recurrencia, menos riesgo de recurrencia, perdón.
Bueno, esto me pareció bastante práctico para mostrárselo. Esto es un cuadro que lo saqué de la guía europea, ¿sí? de patocarcinoma, que es del año 2018, que bueno, es un cuadro que lo que hace es evaluar cuál es el riesgo de que el paciente se descompense al pensar en una resección en un paciente cirrótico. Entonces, lo que tenemos que ver son tres cosas, que son, primero, si el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa o no. ¿Sí? Después, ¿cuál sería la extensión de la hepatectomía que le vamos a ofrecer al paciente según el grado tumoral que tenga? ¿Sí? Y el valor del MEL del paciente. Entonces, según estas tres características, uno puede clasificarlo en pacientes de bajo riesgo de descompensación, de riesgo intermedio y de alto riesgo de descompensación. ¿Sí? Esto me pareció práctico para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa? La resección, al igual que pasaba con la ablación, tiene el talón de Aquiles, que es el tema de la recurrencia, ¿sí? Y este es un estudio del año 2015, que si bien no es de los más nuevos, no es un episodio que es, no es un trabajo que es prehistórico, lo que se ve es que hoy en día, aún con las nuevas técnicas quirúrgicas y demás, el riesgo de recurrencia de hepatocarcinoma sigue siendo del 70% a 5 años. ¿Sí? Así que, al igual que pasaba con la ablación, tiene este talón de Aquiles, la resección. Muy bien, entonces, ¿en qué pacientes, según el BSLC, recomendaríamos la resección? Bueno, lo podemos utilizar en los pacientes que son BSLC 0, o sea, aquellos pacientes que tienen un tumor único menor a 2 centímetros y que tienen una función hepática conservada y que son potenciales candidatos a trasplante hepático, ¿sí? O en aquellos pacientes que tienen un BSLC estadio A, que tienen un nódulo único y que tienen bilirrubina normal y que no tienen aumento de la presión portal. Eso, digamos, serían los candidatos ideales para la resección como tratamiento curativo del hepatocarcinoma. ¿Qué pasa si tenemos una recurrencia del hepatocarcinoma después de la ablación o después de la resección? Bueno, el riesgo de recurrencia va a depender principalmente de si el paciente, al momento de que le hacemos la resección en la anatomía patológica, vemos que tiene invasión micro o macrovascular, ¿sí? Si tiene presencia de satélites tumorales, y también depende del grado de diferenciación tumoral, ¿sí? Y dependiendo del estadio de BSLC que está ese paciente, se le pueden ofrecer 3 tipos de terapéutica, que son la reablación, la re-resección, que en la realidad sería raro hacer una re-resección, o sea, sacarle más hígado a un paciente que está cirrótico, en la realidad que sería muy raro, o también se puede plantear lo que se conoce como el trasplante hepático de salvataje. ¿Sí? El trasplante hepático de salvataje es el paciente que recurre el hepatocarcinoma y uno pasa al trasplante como tratamiento curativo. La guía también habla de la posibilidad de un trasplante hepático preventivo, ¿sí? No es que lo toma como recomendación, pero habla de esto, que el trasplante hepático preventivo sería el paciente que uno le hace una resección y que tiene características de alto riesgo de recurrir, que son estas que les dije anteriormente, se podría plantear preventivamente hacerle un trasplante hepático. No es que lo toma como recomendación, pero sí la guía lo nombra, ¿sí? Muy bien, y por último, dentro de los tratamientos curativos, tenemos el trasplante hepático, ¿sí? Bueno, a la hora de elegir un candidato a un trasplante hepático, uno tiene que tener en cuenta, teniendo en cuenta que la cantidad de órganos es limitada, tiene que tener en cuenta el principio de justicia y equidad, ¿no? Y lo que se recomienda es que para que esto sea cumplido, la sobrevida estimada post-trasplante tendría que ser mayor al 60% dentro de los 5 años. Y lo que se vio es que los pacientes que están dentro de los criterios de Milán cumplen con esta premisa, ¿sí? Pero los criterios de Milán tienen ciertas limitaciones, ¿no? Que son, primero que la evaluación de la extensión tumoral por imágenes tiene un margen de error de hasta el 25%, ¿sí? Y que los criterios de Milán excluyen a un gran número de pacientes que se ha visto que tienen buenos resultados incluso estando fuera de Milán. Entonces es por eso que se crearon una serie de criterios extendidos que están por fuera de Milán, que ahora a continuación se los voy a comentar. Pero lo que sí se recomienda en la guía, y esto es muy importante, es que los pacientes que tienen un alfa-feto mayor a 1000, independientemente
de que estén dentro de Milán, se tiene que contraindicar el trasplante, porque tienen un riesgo altísimo de recurrencia tumoral, ¿sí? Entonces estos pacientes no deberían contraindicarse el trasplante, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué es esto de los criterios extendidos de trasplantabilidad? Bueno, creo que todos deben conocer los criterios de Milán, que los criterios de Milán son aquellos pacientes que entran dentro de lo que sería un nódulo menor a 5 centímetros o 3 nódulos menores a 3, pero se ha visto en diferentes estudios que hay pacientes que están fuera de estos criterios y que tienen buenos resultados igualmente con el trasplante. Y tenemos diferentes tipos de modelos, ¿sí? Que tenemos los criterios que se conocen de San Francisco, que son estos primeros que les muestro acá, que sería un nódulo menor a 6,5 o 3 nódulos menores a 4,5, esos serían los criterios de San Francisco, y después tenemos los modelos compuestos. ¿Compuestos por qué? Porque incorporan el tamaño tumoral, el número de tumores y el valor de alfa-fetoproteína, ¿sí? Uno de estos tenemos estos criterios que son los criterios de Dubó, ¿sí? Los criterios de Dubó incluyen el tamaño tumoral, menor a 3, entre 3 y 6 y mayor a 6, ¿sí? Y le da diferentes puntos según el tamaño. El número de nódulos, si es entre 1 a 3, no suma puntos, si es más de 4, suma 2 puntos, y el valor de alfa-feto, menor a 100, entre 100 y 1000 y mayor a 1000. Si el paciente tiene más de 2 puntos, está fuera de lo que se conoce como los criterios de Dubó, ¿sí? Entonces, al estar fuera de los criterios de Dubó, la posibilidad de que recurra es mayor al 60%, ¿sí? Y después tenemos que es el Metro Ticket, ¿sí? Que también, así como el Dubó, incluye el tamaño tumoral, el número de tumores y el valor de alfa-feto. La verdad que me parece bastante práctico, es una calculadora que si uno pone Metro Ticket 2.0 en el Google y pone Enter, entra directamente y le aparece una calculadora y uno ahí pone cuál es el tamaño del tumor más grande, cuál es el número de tumores y cuál es el valor de alfa-feto. Y ahí uno pone calcular y te calcula la supervivencia a 5 años post-trasplante de ese paciente. Me parece que es bastante práctico y uno directamente puede entrar por internet y lo puede buscar. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se incorporó esto de la alfa-fetoproteína? Bueno, y esto fue a partir de este estudio, que es de Dubó del año 2012, ¿sí? Que es un estudio que se evaluó a 435 pacientes y se lo dividió según el valor de alfa-feto. Esta línea, la primera línea negra, ¿sí? Son los pacientes que tenían alfa-feto mayor a 1000. Y como ven, tienen la sobrevida, digamos, después del trasplante es mucho menor que los pacientes que tienen alfa-feto con valores más bajos. Por eso, la línea punteada me confundí, la línea punteada son los pacientes que tienen alfa-feto menor a 1000. Entonces, como ven, tienen una sobrevida de 5 años del 40%, ¿sí? Entonces, por eso que los pacientes que tienen un alfa-feto mayor a 1000 se debería contraindicar el trasplante, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos una recurrencia post-trasplante hepático? Bueno, la recurrencia post-trasplante hepático es un evento que tiene un pronóstico ominoso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad oncológica avanzada que se da en el contexto de un paciente que le estamos dando inmunosupresión porque recibió un trasplante hepático. Entonces, la realidad es que tienen un pronóstico que es muy malo, ¿sí? Y lo que recomienda la guía argentina es que al paciente que se lo somete a un trasplante hepático debería someterse a screening de hepatocarcinoma con tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses hasta el tercer año del trasplante. Después de eso uno puede seguir puede dejar el seguimiento del hepatocarcinoma. ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer a un paciente que hace recurrencia post-trasplante hepático? La realidad es que en casos muy seleccionados, como puede ser pacientes que tienen lesiones únicas, se le puede plantear hacer un tratamiento loco-regional, como puede ser una ablación, o un tratamiento quirúrgico. Pero a estos pacientes nunca se les recomienda un retrasplante. Y a estos pacientes que recurren post-trasplantes tienen contraindicado hacer inmunoterapia como tratamiento sistémico, porque la inmunoterapia les aumenta muchísimo el riesgo de rechazo del hígado trasplantado, ¿sí? Pero si uno les ofrece tratamiento con sorafenib, tienen beneficio en la sobrevida post-recurrencia. Así que en estos pacientes se recomienda utilizar el sorafenib. Bueno,
¿Qué es el downstaging? Un poquito les había comentado cuando les hablaba del BSLC nuevo. El downstaging sería utilizar un método, ¿sí?, con el objetivo de evitar la progresión del tumor durante la espera en lista de trasplante, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de progresar durante su espera en la lista de trasplante? Bueno, son los pacientes que están fuera de los criterios de Milán, los pacientes que tienen un alfa-feto mayor a 400, o los pacientes que no responden a los tratamientos que ahora les voy a comentar a la quimioembolización, o que no tienen posibilidad de hacer quimioembolización como tratamiento locorregional puente al trasplante, ¿sí? Los candidatos ideales para hacer este downstaging son los pacientes que tienen un alfa-feto mayor a 100 o los que cumplen con los criterios de San Francisco, que si se acuerdan les había dicho tumor menor a 6,5 o 3 menor a 4,5, ¿sí? Y bueno, se recomienda el tratamiento locorregional como puente al trasplante en todos los pacientes que están en lista de espera en función al tiempo estimado en lista de espera y las características del tumor, ¿sí? Bueno, hasta ahí tenemos los tratamientos curativos, y ahora a continuación voy a pasar con los tratamientos paliativos, ¿sí? Dentro de los tratamientos paliativos tenemos los tratamientos locorregionales endovasculares. Acá tenemos dos, que son la quimioembolización transarterial y la radioembolización, ¿sí? El más utilizado y el más conocido en nuestro medio es la quimioembolización transarterial, que consiste en la infusión de doxorubicina y lipiodol, ¿sí?, y posteriormente hacer una embolización, ¿sí?, a través de la arteria femoral, o sea, se ingresa a través de la arteria femoral y se llega hasta la arteria nutricia del tumor. O sea, sería como una quimioterapia local a nivel tumoral, ¿sí? Y después se emboliza esta arteria, que la embolización puede ser por vía convencional o puede ser con microesferas, ¿sí? Y como les mostraba en el BSLS nuevo, es el tratamiento de elección en los pacientes que están en un estadio B del BSLC, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los candidatos ideales a hacer una quimioembolización? Bueno, son aquellos que tienen un buen performance status, aquellos que tienen una adecuada función hepática, aquellos que tienen una bilirrubina menor a 3, los que no tengan invasión vascular, que no tengan enfermedad extrahepática, que no tengan un tumor mayor a 10 centímetros, que tengan ausencia de niveles de ALT mayores a 5 veces el valor normal, que el HCC no supere más del 50% del volumen hepático, que no tengan shunt portosistémico intrahepático, que no tengan insuficiencia renal, no tengan enfermedad cardiopulmonar severa, y que tengan ausencia de obstrucción en la vía biliar. O sea, son un montón de condiciones que el paciente tiene que cumplir para que se pueda hacer la quimioembolización. Y una contraindicación relativa, que la realidad es que en pacientes seleccionados igualmente se podría hacer, son aquellos pacientes que tienen trombosis en la vena porta, ¿sí? Muy bien, ¿cómo uno puede evaluar la respuesta de la quimioembolización? Hay diferentes criterios, el que más utilizamos y el más difundido es el MRCIST. El MRCIST lo que busca ver es los cambios en la captación del contraste, ¿sí?, en la fase arterial, ¿sí?, cuando uno le hace la tomografía. Y uno habla de un MRCIST completo cuando el tumor no capta en la fase arterial, un MRCIST parcial cuando se reduce en más de un 30% de la captación, estable cuando no cumple con los criterios ni de respuesta parcial ni de respuesta completa, y enfermedad progresiva cuando incrementa un 20% de la captación, ¿sí? Ese por ahí es el más utilizado. Después hay otro, que es el RECIST 1.1, que lo que evalúa son los cambios en el tamaño tumoral global, ¿sí? La respuesta es completa cuando desaparecen todas las lesiones, parcial cuando se reduce un 30%, estable cuando no cumple ninguno de los dos criterios, o progresiva cuando aumenta un 20% o si aparecen nuevas lesiones, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, dentro de los tratamientos paliativos, tenemos el tratamiento sistémico, ¿sí? El tratamiento sistémico, hay diferentes líneas de tratamiento, y una de las cosas más importantes que evaluó, y que renovó el nuevo BSLC, es que se ha generado un cambio en lo que es la primera línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque habitualmente se recomendaba como tratamiento de primera línea los inhibidores de tirosinquinasa como el sorafenib o el levantinib.
Pero se ha visto en un estudio, que ahora se los voy a comentar, que el estudio que el tratamiento con inmunoterapia, con atezolizumab y bevacizumab, ha llevado a que los pacientes tengan mejor sobrevida comparándolo con el sorafenib y con el levantinib, ¿sí? Este estudio se llamó IMbrave 150, que fue un estudio que evaluó superioridad en la sobrevida global con la combinación del atezolizumab en dosis de 1200 miligramos endovenoso cada 3 semanas y bevacizumab 15 miligramos kilo cada 3 semanas, ¿sí? Versus el sorafenib 800 miligramos día, que es la dosis estándar del sorafenib. En este estudio se incluyeron pacientes con HSC avanzado, con un performance status de 0,1, con función hepática preservada y con ausencia de invasión vascular en el tronco portal, ¿sí? Los efectos adversos más comunes que tuvieron los pacientes que recibieron el tratamiento con atezolizumab y bevacizumab fueron hipertensión, diarrea, proteinuria, hiporexia, elevación de las transaminasas, fiebre y reacción infusional, ¿sí? Acá, como ven, en la tabla que les voy a mostrar, bueno, los pacientes se los dividió en dos grupos, ¿no? Hubo 336 pacientes en el brazo del atezobeva y 165 pacientes en el grupo del sorafenib. Y como ven, la sobrevida a 17 meses fue mayor en los pacientes que tenían, los pacientes con atezobeva que los pacientes con sorafenib. Y también tuvieron tuvieron menor progresión de la enfermedad los pacientes con atezobeva versus el sorafenib. Entonces este estudio generó un cambio en el paradigma en cuanto al tratamiento sistémico en el hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, pero hay algunos pacientes que no podemos darles el atezobeva, que serían aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación de recibir inmunoterapia, o los pacientes que tienen hepatitis B y que no tienen un control virológico adecuado. Entonces, en esos pacientes uno no podría plantear la inmunoterapia. Después, bueno, tenemos el tratamiento clásico, el de siempre, que es el de sorafenib, ¿no? Que fue la primera droga que demostró beneficio en los pacientes con HSC en estadio BCLC-B, que no respondían a la terapéutica recomendada, o sea, la TACE, o que no podían recibirla, y a los pacientes que estaban en estadio BCLC-C. Este es un inhibidor de multiquinasa que bloquea a los receptores de crecimiento endotelial y al factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Vienen comprimidos de 200 miligramos y la dosis que se recomienda dar es de 800 miligramos divididos en 2 tomas diarias, ¿sí? Los estudios que se hicieron de sorafenib, prácticamente todos fueron en pacientes con Child-A, ¿sí? Pero se ha visto que en algunos se incluyeron pacientes, algunos Child-B y muy pocos Child-C. Los pacientes que tienen Child-B a partir de 8 puntos tienen menos respuesta, y los pacientes que tienen Child-C tienen menor respuesta, menos todavía, ¿sí? Bien. Y el otro tratamiento paliativo, que es de la misma familia del sorafenib, es el levantinib, que es un inhibidor de los receptores 1 y 3 del factor de crecimiento endotelial, de los receptores 1 y 4 del factor de crecimiento derivado de fibroblastos, y el receptor alfa del factor de crecimiento de plaquetas. La dosis recomendada es de 12 miligramos o 8 miligramos, dependiendo del peso, eso cambia con el peso. Sí solamente se dio en pacientes Child-A, tiene una sobrevida similar al sorafenib, y está contraindicado en pacientes que tienen un compromiso hepático superior al 50% o en aquellos pacientes que tienen compromiso del tronco de la vena porta, ¿sí? En estos pacientes estaría contraindicado. Y todo este grupo de drogas, hay otras, la verdad que no me quise meter mucho más en estas drogas porque son un montón, y no quería embarullarlos con todo esto, pero todo este grupo de drogas se conoce como los inhibidores de tirosina quinasa. Y dentro de los efectos adversos más frecuentes que pueden generar son el síndrome mano-pie, la diarrea, la hipertensión, la astenia y la fatiga y la hiporexia. Esos son, digamos, los efectos adversos más comunes de este grupo de fármacos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver al caso clínico de nuestro paciente y vamos a ver el resultado de la encuesta. Vamos a volver para atrás un segundito y vamos a ver qué respondieron. A ver. Era acá. Déjenme ver. Yo acá tengo el centro de cómputos. A ver qué respondieron. Bueno, respondieron 60 personas. Tenemos
un 5% que dijo que apelamos la decisión del jurado, o sea, que van y le pegan al árbitro. Después tenemos un 93% que respondió a hacer una quimioembolización buscando hacer downstaging para volverlo a un BCLCA y que se trasplante. Después tenemos un 1,7% que respondió que le solicitaríamos un tratamiento sistémico y nadie le hace tratamiento paliativo. Bueno, la verdad que es interesante lo que respondieron. Y quiero preguntarles, ahora después de la charla, si opinan, a ver, acá estamos, ahora después de que terminé la charla, quiero preguntarles que digan en el chat, o si alguno quiere, no sé, con el micrófono, si sigue opinando lo mismo o cambiaría la respuesta. A ver qué dicen. Los dejaste. Los dejé mudos. Mudos. Los dejé mudos. No. Los dejaste mudos. Sí. Hay un par de preguntas igual que después Dale. abren al final. Bueno. Dice, si podrías, Daniela García dice, si podrías leer la pregunta nuevamente. Como no. Las opciones. Las opciones nuevamente. Les leo las opciones. Las opciones serían: apelamos la decisión del jurado, que el jurado dijo que no le daba puntos suplementarios para que se pueda trasplantar. La segunda era: aguardamos a que se trasplante con un MEL de 19 puntos, o sea, lo esperamos y que por ahí le aparece un órgano. Después la tercera era: le hacemos quimioembolización, tratamos de que baje de estadio y así lo llevamos a que se trasplante. La otra es: le solicitamos tratamiento sistémico. Y la última es: no le damos ningún tratamiento, únicamente tratamiento paliativo. Esas serían las 4 opciones. Voten si quieren también por acá, por el chat sobre todo, ¿no? Claro, si sí, por el chat, si alguno tiene otra... Argueta sí dice Juan sigue dice, con Juan TASE. dice que sigue con TASE. Valverde con TASE. TASE, bueno. Previa apelación y rechazo de la petición. Bueno, TASE. Me pregunta qué alfabeto tenía alfabeto de 15. TASE, todos siguen con la TASE. Bueno, no escucharon mi charla entonces. No, recuerden chicos que la TASE no se puede dar cuando tienen bilirrubina mayor a 3, ¿sí? Y recuerden que el paciente tenía 6 de bilirrubina, eso es una contraindicación. Igualmente nosotros con este paciente lo planteamos el tema de la TASE y hablamos con el médico que hacía quimioembolización, pero cuando vio la bilirrubina de 6 dijo, no hay posibilidad, no hay chance. Nicolás, ¿podés ampliar ahí un poquito la bilirrubina? Sí. ¿Cómo no? Vuelvo para atrás. Sí. No, ahí está, No. pero no, un poco es esto, ¿no? La bilirrubina, ¿qué implicaría? ¿No? No, el tema es que la bilirrubina lo que habla, digamos, es digamos, del grado de descompensación hepática del paciente. Y si uno le va a hacer un tratamiento que va a ser una embolización de una arteria hepática, tiene mucho mayor riesgo de descompensarse el paciente. Entonces, por eso es que se toma, digamos, ese valor de corte para contraindicar la quimioembolización. Entonces, podría ser que podríamos decir que si uno se pasa de TASE, se queda sin hígado para los tratamientos. Esa es otra de las cosas también, que eso sí no lo dije, que uno cuando va a plantear el tratamiento con quimioembolización, tiene que hacerlo hasta cierto punto. O sea, uno puede hacer varias quimioembolizaciones, pero cada embolización aumenta el riesgo de que el paciente también se descompense, ¿no? Entonces, uno tiene que ser cauteloso con eso y tiene que ver hasta cuándo, ¿no? Llega con la quimioembolización. Y escúchame, Sí. aprovecho que los dos están en centro, son del trasplante. Trasplante. Muy bien. Sí. ¿Cuántas veces que apelan les dan bola? Sinceramente, las veces que hemos apelado, nunca nos han dado bola. Pocas. Sí, no, es muy difícil que te den bola, es muy difícil. Viste que hay alguna de las respuestas te ponen yo vuelvo a apelar y si no TASE o... Claro. Para los que no saben esto, ¿no? Sí. De cómo es el tema de la asignación de los puntos suplementarios, Exacto. cuando no están puntos suplementarios, cuando no están reglados, ¿no? Claro. Uno pide una vía de excepción, esa vía de excepción uno la eleva al INCUCAI, el INCUCAI distribuye, o sea,
la gente que recibe esa vía de excepción no saben que es el Hospital El Cruce ni nada, todo para que sea transparente. Las personas reciben esa vía de excepción y dan su opinión. Generalmente se distribuye a 3 centros de trasplante. Bien, y entonces esa gente dice, bueno, no por esto, no por el otro, o a veces te piden que amplíes un poco más el caso. Sí, claro, tal cual, exactamente. Pero Acá comentan algo, mira, Child 8 puntos, máximo para sistémico, dijo Sandro Ruiz García. Sí, bueno, eso es una de las cosas, ¿sí? Bueno, eso vieron que yo les nombré en la charla, que la mayoría de los pacientes los que se hizo tratamiento sistémico eran Child A, o sea, eran pacientes que estaban súper enteros. Fueron muy poquitos los pacientes que se incluyeron con Child B y menos Child C. O sea, esos pacientes también tienen mucho riesgo de descompensarse. Pero cierta respuesta tienen el Child. Los pacientes con Child B, algo de respuesta tienen, ¿sí? Perfecto. Arriba creo que había alguna pregunta que se perdió. A ver, si querés te la leo. Dale. Dice Alejandra Domínguez, creo que es un familiar tuyo, Nico. Sí, prima. Dice, considerando el riesgo de recurrencia con la ablación del 50 al 70% y resección, que de hecho muchas series muestran el 80%, ¿qué pensás de que sigan siendo consideradas terapias curativas? ¿No sería más vale una terapia puente? En realidad, a ver, puente no, porque es curativa, ¿por qué? Porque uno está resecando directamente toda la lesión y entonces uno lo está dejando sin tumor. A ver, sí, tienen riesgo de recurrencia y si recurren hay chance de hacerle un tratamiento, como les dije, del trasplante hepático de salvataje, ¿no? Pero, como les dije, hay un 50% que no recurren. Y lo que tiene, a ver, uno con estos pacientes muchas veces incorpora también la decisión del paciente, ¿no? Uno le da las opciones y el paciente también tiene la potestad de elegir, pero lo que tiene el trasplante es que el trasplante uno lo pone en una lista y el paciente tiene que esperar a que le aparezca un órgano, y si no aparece el órgano, el tumor puede llevárselo puesto, ¿sí? Puede crecer y se lo puede llevar puesto el paciente. Entonces uno cuando le plantea una resección, la resección se hace en el momento, ¿no? Entonces eso es importante, o sea, uno cuando hace una resección le saca el tumor en el momento y no tiene que esperar una lista de trasplante y le está ofreciendo un tratamiento que el 50% de los pacientes no recurre, ¿sí? Entonces, y es curativo. Entonces, hay que pensarlo bien y me parece que está bueno incorporar al paciente en la decisión también. Y a veces lo que siempre se discute, ¿no? Que si nosotros estuviéramos en un país como Noruega, que todos se trasplantan, una de estas cosas ni las discute. Exacto, pero la verdad es que la cantidad de órganos es limitada. Y hay pacientes que, de hecho, a veces está también incluso en discusión esto de la vía de excepción para los que tienen cáncer, porque ha crecido mucho más las cirugías, los trasplantes, por cáncer que por otras cuestiones, ¿no? Exacto. Entonces, justamente por los puntos suplementarios. Exactamente. Pero bueno, es una discusión que se tiene que hacer siempre. Exactamente, sí. Después, ¿cuál es el criterio para que las quimioembolizaciones? Dijo Kate, preguntó. Sí, es difícil de contestar eso. Si uno lo va viendo, depende del grado de descompensación del paciente. La verdad que no te sabría decir exactamente cuándo dejar de hacer. Uno lo va evaluando. Es difícil saber cuál es el límite. No, la verdad que no sabría responder eso. Domínguez también te preguntaba si en recurrencia la mandaste a que te haga preguntas, me parece. Sí, no sé si es una amiga o una enemiga. Sí. Dice, preguntan, ¿recurrencia post-trasplante? ¿Ustedes se cambian por mTOR después de 3 meses o manejan con niveles más bajos de tacro o no ajustan inmunosupresión? Recurrencia post-trasplante, nosotros habitualmente lo que usamos es, usamos tacrolimus siempre, y sí solemos utilizar en los pacientes que se trasplantaron por HCC,
solemos utilizar mucho los mTOR, porque hay estudios que se ha visto que tienen menor incidencia de recurrencia los que se tratan con everolimus, con los de mTOR. De Entonces, hecho, en estos esos pacientes se los pasa claro, al mes, ya lo están claro, recibiendo tratamos de mTOR. rotar, exacto, tratamos de rotarlo lo más rápido posible a mTOR. Lo que tienen los mTOR es que tienen muchos efectos adversos, sobre todo las proteinurias y la generación y las úlceras orales, que a veces están los efectos adversos que tiene, que lo tenemos que suspender, pero si lo tolera, la realidad es que es una droga bárbara, y aparte que se puede dosar en sangre, así como el tacrolimus, entonces uno puede controlar muy bien los niveles de inmunosupresión, ¿sí? Así que estoy tratando de avanzar con las preguntas. Sí. ¿Qué pasó con bueno, Daniela García, para terminar con esta pregunta, ¿qué pasó con el paciente del caso clínico y cuál fue la conducta que se adoptó? Es muy interesante lo que pasó con el paciente, porque la verdad que nosotros dentro del servicio lo discutimos y lo recontradiscutimos, porque, a ver, como les dije, está el tema de los criterios extendidos, y el paciente está muy al límite con los criterios extendidos, ¿tá? Y como les dije, los pacientes que están dentro de los criterios extendidos, muchos tienen buena sobrevida con el trasplante. Entonces la verdad que lo recontrapensamos, pero bueno, como es grupo 0, el grupo 0 es el que, digamos, necesita más puntaje para trasplantarse, porque la mayoría de la gente es grupo 0, entonces hay como más competencia dentro del grupo 0 en lo que es la lista de trasplante. Y este paciente, por ese motivo, al final lo que decidimos fue ir por el tratar de hacer el tratamiento sistémico. O sea, lo enviamos al oncólogo para evaluar el tratamiento sistémico. Pero justamente hoy, hace un ratito, antes de que entre a la clase, apareció un órgano marginal. Un órgano marginal son órganos que por ahí son medios grasos, o que son órganos en pacientes ancianos, y que por ahí muchos lo rechazan, pero a veces son órganos que pueden andar bien, ¿sí? Y bueno, apareció justo un órgano marginal y rediscutimos esto, ¿por qué no se lo ponemos a este paciente? Bueno, al final no le tocó porque bueno, era demasiado graso, era demasiado graso el hígado, entonces los cirujanos lo terminaron descartando. Pero fíjense, este paciente, de pasar de un tratamiento curativo como es el trasplante, terminamos en un tratamiento sistémico, y ahora nos volvemos a plantear un tratamiento curativo. O sea, es recontra rediscutible este paciente. Perfecto. Esteban, Nicolás, muchas gracias por la clase. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Nicolás, muy claro, y estuvo muy divertido, la gente se aprendió, así que me parece que está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí dejé de compartir. No sé si tengo que pasarle a alguien o cómo es. No, ya está todo. Ya está, listo. Vamos. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Esteban, no sé si a vos te parece, nos tomamos unos hasta y cuarto y arrancamos y cuarto con el doctor Roca. Tengo una remera que dice dinosaurio en deconstrucción, así que ahora me mandan todas las chicas acá en casa, en el hospital. Así que como vos digas, cariño, el cuarto nos vemos. Bueno, perfecto. Nos tomamos 15 minutos, un break, y preparen café, mate, y nos vemos y cuarto.